eta mila esker pentsaurkora etortzagatik. Gaurkoan, 2021 bateko beka programa aurkeztuko dugu, eta nerekin, noski, ingurumen zuzendaria, Monika Pedrira. Berak emango ditu xehetasunak, baina utziko didazu behintzat, hiru ardatz nagusiak aipatzea, Alde batetik, beka hauek funtsezko tresnak dira ikerketa, berrikuntza eta eskuratutako ezagutzen zabalkundea bideratzeko. Tresna horien bidez, ekonomia deskarbolizatuko dugu eta baliabide material eta energetikoak modu eraginkorragoan erabiliko ditugu. Eta horren guztiaren helburua da, noski, klima aldaketa, geldiaraztea, eta sistema naturala gehiago degradatzea saihesteko beharrezko eraldaketa sozial eta ekonomikoa bultzatzea. Hau nahiko teorikoa gelditu da, baina egia da horrela izan behar duela eta bekak asko lagunduko digute. Zergatik, bideratuta daudelako gaur egun, unibertsitateko ikasleek graduatu ondoren, bideratzeko behintzat mundu hauetara, ekonomia zirkularra, efizientzia energetikoa, aldaketa klimatikoaren arintzeko estrategiak eta egokitzeko politikak ezagutza eta horren aplikazioa areagotzeko eta alde horretatik ezinbestekoa da horrelako bekak bultzatzea. Aipatuko dut baita ere, beka hauek 2016an hasi zirela eta ia da, okerrez banago, bestela Monikak esango dit, baina okerrez banago 35 bekatuak o bekadunak izan ditugu, 400.000 euro baino gehiago suposatu du, baino egia esan dirua oso ondo erabili dugula esan dezakegu. Gaur ikusiko dugu, gero azkenean nolakoak izan diren azkeneko ikerketak eta horren ikuspuntu edo muestra txiki bat izango dugu. Decía que este es uno de los días o una de las presentaciones que más nos gusta al Departamento de Medio Ambiente y precisamente porque, a pesar de que estamos hablando de 132.000 euros y puede parecer que no es una cantidad exagerada, pero es verdad que desde el año 2016 hemos tenido 35 becados, ha supuesto más de 400.000 euros, pero es verdad que es un dinero muy bien utilizado. Las investigaciones, los estudios, las aplicaciones que han salido de estas becas, la verdad es que no tienen precio. Están destinadas, evidentemente, a los universitarios que terminan su carrera, a los estudiantes de formación profesional que terminan sus estudios de grado y, por tanto, esa aplicación, esas investigaciones, esos estudios son fundamentales. Estamos creando un ecosistema de aplicación de la economía circular, de la lucha contra el cambio climático, de la aplicación de las energías renovables, un cambio de nuestra sociedad y de nuestra economía. Y que tengamos ya más de 35 becados que han iniciado una actividad en este ámbito, quiere decir que Guipúzcoa es punta de lanza en este ámbito. Para el Departamento de Medio Ambiente, de verdad que es una enorme satisfacción. No voy a extender mucho más, solamente decir que hay que pasar de la teoría a la acción. Entonces, sí que apostamos por una economía descarbonizada y apostamos por lanzar la economía circular, tenemos que ser coherentes en todo lo que hagamos. Las becas son punta de lanza en este ámbito. Nuestros jóvenes, con una formación extraordinaria, tienen que tener en su mente que la economía circular, como decía antes, y perdona que me repita, la economía circular, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático hay que impulsarla y hay que impulsarla desde el conocimiento, desde la aplicación económica y la industria y, por supuesto, la transformación de la sociedad. Por tanto, después de los mensajes, Mónica, nahi duzunian, zure daitza, eta mesedez xehetasunak eman. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jose Ignacio, eta egun on guztioi. Gaur aurkezten dugu ingurumen zuzendaritzaren beken programan. 11 beke independente emango dira, bakoitza 12.000 eurokoa esparru hauetan banatuta. 5 beka ekonomia zirkularraren, prebentzioaren, berrerabileraren, bilketa selektiboaren eta hondakinak birziklatzearen arloetako ikerketa eta berrikuntza proiekturako. 2 beka energia aurrezki eta efizientzia eta energia berriztagarrien erabileraren
arloetako ikerketa eta berrikuntza proiektutarako. 2 becas para proyectos de investigación e innovación en materia de mitigación y adaptación al cambio climático y otras 2 becas para proyectos de información y comunicación en materia de cambio climático. Como decía, se concederán un total de 11 becas independientes por importe de 12.000 euros cada una. Importe, como sabéis, igual que otros años, serán becas anuales centrados, como bien ha indicado el diputado, en los ámbitos de la economía circular, la transición energética y el cambio climático. En materia de cambio climático las hemos dividido en 2 partes, la parte más destinada a la investigación, a la innovación, a la mitigación y adaptación, es decir, a la aplicación práctica de esa lucha contra el cambio climático, pero también nos parecen relevantes las 2 becas en proyectos de información y comunicación en materia de cambio climático. En cuanto a las becas de investigación e innovación en materia de economía circular, más importante si cabe en este momento, como se ha visto en el propio Pacto Verde y ha ratificado esta semana el Parlamento, quiero recordar que el pasado 10 de febrero el Parlamento Europeo ha establecido la necesidad de impulsar y de liderar esa acción en materia de economía circular, y a ello se une la reciente consulta pública que acaba de hacer el Gobierno de España en el día de ayer, en el que ya ha presentado un primer plan de acción economía circular que está en consulta pública y que está abierto a todos los ciudadanos, empresas y a todas las administraciones. Por eso, 5 de nuestras becas van destinadas a ese ámbito, a esa necesidad de cambio de ese modelo económico lineal a circular, a la necesidad de ese cambio sistémico en cómo producimos y cómo consumimos los productos. Las siguientes 2 becas. 2 becas para proyectos de investigación e innovación en materia de ahorro y eficiencia energética. Como sabéis, y así lo viene anunciando el diputado en los diferentes actos, la transición energética es una de las líneas estratégicas que se quiere trabajar intensamente y acelerar todo el trabajo que ya se venía efectuando en materia de disminuir la dependencia energética que tiene el territorio, de empoderar a la ciudadanía y situar al ciudadano en el centro. En ese sentido, también se van a sacar 2 becas precisamente para promover el talento, para promover esos jóvenes, bien sean de formación universitaria o de centros de formación profesional de máximo nivel que tenemos en el territorio. Como sabéis, tenemos el Centro de Formación Profesional de Usurbil, la Escuela de Ingenieros de Energías Renovables de Neibar, diferentes centros que vienen trabajando la energía renovable y donde se quiere fomentar precisamente la introducción de estos jóvenes y de retener ese talento en el territorio para trabajar esta temática. Becas destinadas a la investigación y a la innovación en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Es fundamental, se van a centrar sobre todo en factores como la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero en ámbitos no considerados en otras líneas de esta convocatoria. Becas destinadas al análisis de riesgos y de vulnerabilidad del cambio climático en los diferentes componentes del medio y centrados en el territorio de Guipúzcoa, nuestras costas, nuestros ríos, nuestros espacios urbanos, y asimismo destinadas a estudios, investigaciones o proyectos de acción enfocados al análisis de los efectos del cambio climático sobre nuestra economía y sobre el impacto sobre los diferentes sectores económicos. Las becas para proyectos de información y comunicación en materia de cambio climático se concederán a los proyectos que incidan en algunos de los siguientes subámbitos. Aumentar la comprensión pública sobre la problemática del cambio climático centrado en los efectos en concreto que puede tener en nuestro territorio y estar destinadas a estimular el debate sobre el cambio climático, sus implicaciones en la sociedad y las medidas de adaptación y mitigación que cada uno de nosotros como ciudadanos podemos tomar, inspirar e entusiasmar a la gente de todas las edades sobre la repercusión positiva que nuestros hábitos pueden tener sobre el cambio climático y becas destinadas al desarrollo de habilidades en la divulgación y en la comunicación sobre el cambio climático. Todas las... Es que va fatal esto hoy, ¿eh? En cuanto a los requisitos de las diferentes personas que estén interesadas, lo que se pide es que las personas solicitantes estén en posesión de algún título, ya sea un título de grado superior en formación profesional, grado universitario o posgrado, cuyo ámbito de conocimiento esté vinculado con el objeto de la beca que va a solicitar.
Además, la persona solicitante, que es la que recepcionará la beca, deberá contar con una persona que ejerza las labores de tutoría o de acompañamiento en el proyecto, y aquí puede desarrollarse la beca tanto en la parte de universidades, partes de centros tecnológicos, como en empresas públicas o privadas, siempre que tengan una vinculación directa con la materia objeto de la beca. La presentación de estas becas las tienen que efectuar por vía telemática a través de la página web de la Diputación, como veis en pantalla el enlace. Está previsto que se publiquen a lo largo de la semana que viene, entre el martes y el miércoles, y se dará un mes para que todos aquellos interesados puedan presentarse a dicha convocatoria. Yo, como bien ha dicho el diputado, en pantalla podemos ver algunos ejemplos de diferentes becas que hemos concedido. Remarcar ese mensaje. Desde el año 2016, 35 becas, 400.000 euros, pero con una capacidad de introducir y precisamente de fomentar la introducción de esos jóvenes en el mercado laboral, y que gracias a estas becas muchos de ellos continúan trabajando en las materias para las que se les concedieron las becas. En cualquier caso, creo que lo mejor es que hemos preparado un pequeño vídeo donde becados de años anteriores nos van a contar su experiencia, y creo que son ellos los mejores para contarnos qué les ha supuesto y cómo ven ellos la importancia de estas becas. Entonces, cuando queráis, ponemos el vídeo. Para mí, la beca de medio ambiente me ofrece la oportunidad de seguir desarrollando una investigación que surge a raíz de mis estudios de máster en el área de la rehabilitación energética de edificios, que es un área de importante relevancia para nuestra sociedad, para el medio ambiente y para el futuro sostenible de nuestro planeta. Ingurumeneko beka aukera bat izan da niretzat, batetik klima aldaketaren inguruan sakontzeko aukera eman didalako, eta bestetik komunikazioari dagokionez daukagun erronkaren inguruan ere hausnartzeko aukera eman didalako. Uste dut gai honen inguruan hausnartzea eta hitz egitea beharrezkoa dela, eta beka honek hori egiteko aukera eman dit. Esta beca ha sido una oportunidad única para desarrollar con plena libertad un proyecto relacionado con la información y la comunicación sobre el cambio climático que es innovador, esperanzador, muy importante en la actualidad y que además involucra a la sociedad donostiarra y guipuzcoana. A mí la beca de medio ambiente me ha supuesto la oportunidad de seguir investigando y seguir creciendo en un campo que ya es bastante conocido para todos, como es la eficiencia energética, pero además poder hacerlo en un sector que tiene bastante margen de mejora, como es el de tratamiento de aguas residuales. Y además me ha permitido conocer mucha gente que se mueve en ese sector y poder seguir apoyándome en esas personas, pues para seguir aprendiendo. Niretako beka honek suposatu izan da, langabezian egotetik, niretako erronka bat zen proiektu baten parte hartzia, eta proiektu horren arira beste enpresa batzukin proiektu bat bitean hasteko aukeria suertaitzea izan da. Hola a todos, me llamo Andoni y gracias a las becas de la Diputación ahora mismo estoy con un proyecto de investigación sobre los microplásticos en los estuarios de Guipúzcoa. La verdad es una experiencia interesante y animo a cualquiera que tenga una idea pues a apuntarse. Bueno, bideo ikusi ondoren, nik uste argi gelditu dela zertarako diran beka hauek, ez? Eta, netzako, lehen esan dudan bezala, oso interesgarria eta, etorkizunera begira esperantza handia ekuitzeko, ez? No, decía que, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Los interesados son los que tienen que opinar, y la verdad es que, como bien decía Mónica, de muchos de los 35 becados siguen trabajando en ese ámbito, y la verdad es que ese es el objetivo también, ¿no? Esa transformación de la sociedad y la economía, la industria, como decíamos antes, está en manos de las nuevas generaciones que se incorporan al mundo laboral, y la verdad es que, interesante, y así se afianza esta política de becas de la Diputación y del Departamento de Medio Ambiente. Está aquí galdera daude, si hay alguna pregunta. Sí. Para aquí uno de los requisitos tiene que ser la originalidad de los proyectos. No sé a qué se refiere.
te va a contestar Mónica, pero bueno, una idea general. El que original quiero decir que no sean proyectos que te lo... En fin, que ya se hayan hecho anteriormente y te lo presenten, ¿no? Simplemente que verdaderamente hay una labor de investigación, que hay una labor de mejora. Las mejoras, evidentemente, son parte de... tú citabas el Passive House. Pues una aplicación de Passive House a otro tipo de, no sé, a nuevos edificios, a edificios existentes, etcétera, etcétera, tendría una cabida perfectamente estructurada, ¿no? Es decir, lo que se quiere decir aquí es que no sea una copia de otra cosa, evidentemente. Te aseguro que los becados lo entienden perfectamente, que la calidad de los trabajos, y has visto un poco la muestra que tenemos aquí, y han sido los del año pasado, si no me equivoco, son absolutamente originales, absolutamente originales. Hombre, evidentemente, estamos en este mundo y la aplicación tiene que ser para las necesidades y los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, Mónica, mejor le contestas tú que... Sí, cuando nos referimos a originalidad, como bien ha dicho el diputado, nos estamos refiriendo sobre todo a la capacidad de ser originales y la innovación. Tú lo decías muy bien. Hoy en día, por ejemplo, las becas de energías renovables, es verdad que existen edificios Passive House, pero por desgracia no tenemos tantos edificios Passive House como nos gustaría en Guipúzcoa. Ahí quiero recordar que el próximo edificio de Naturclima, que esperemos que empiece su construcción en breve, si algo va a tener es que va a ser un edificio Passive House. Pero original, por ejemplo, en un Passive House, que el edificio sea Passive House requiere de mucha innovación a lo largo de todo el proceso constructivo del edificio. Si además de que sea un edificio Passive House somos capaces de emplear materiales reciclados, de emplear materiales reutilizados e incluso mejorar por encima de lo establecido los estándares de eficiencia energética, pues un proyecto, por ejemplo, asociado a eso tiene ese carácter original y innovador. Lo que buscamos es dar respuesta a los problemas que son globales, pero que sobre todo están en nuestro territorio, como ha sucedido en todas las becas, y muy enfocado a esa innovación, a esa apuesta por esos nuevos modelos, por esa transformación que nos están pidiendo de las industrias, de los procesos y de los productos. Ez dago beste galderarik? Bale, mila esker etortzeagatik, eta, bueno, animatu, ez? Ikasle guztiei, graduatu guztiei, eta bai, lan heziketan daudenak, baita unibertsitatean daudenak, eta libre sentitu zuen proiektuak aurkezteko. Esperientzia oso interesgarria izaten ari da, eta bekadun guztiak, nire ustez, esperientzia oso positiba izan dutela. Askatasun guztiz, batek esan du, ez? Askatasunez, ¿no? Con total libertad, efectivamente, que lo planteen. Aquí lo que se trata es que el conocimiento, las experiencias, la investigación en este ámbito crezcan en el territorio. El territorio tiene aplicaciones concretas a la economía y la industria, y eso es lo que pretendemos desde el Departamento de Medio Ambiente. Animaros a todos y, bueno, y que se quede corta la convocatoria de becas. Gracias a todos. Eskerrik asko.